Muy buenos días, iglesia. Qué gusto verlos un domingo más, un día más, el primer día de la semana. Es un honor para mí poder servir al Señor y poder hablar de su palabra. Me da mucho gusto, de verdad, el poder transmitir lo que Dios tiene para tu vida. Yo creo que es importante que nosotros hoy tengamos un corazón alineado a Dios. Es sumamente vital tener nuestro corazón alineado a Dios. Vamos a orar, vamos a dejar que Dios obre a través de esta predicación en tu corazón. Cierra tus ojos, inclina tu rostro en señal de reverencia. Gracias te damos, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has permitido abrir nuestros ojos a un día más. Nos das la oportunidad de demostrar lo que hemos aprendido de ti. Nos das la oportunidad de demostrar, Señor, lo que hoy somos en ti, Señor. Bendice, Señor, este mensaje, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de la boca del pastor y que llegue a cada corazón sediento, a cada corazón necesitado, a cada corazón que está hoy lastimado y que sé que a través del mensaje puede sanar hoy esas heridas, Señor. Te damos gracias, eterno Dios, por tu amor y misericordia. Bendice esta mañana, llena este lugar de tu gloria, llena este lugar de tu presencia, Padre, llena este lugar de tu luz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento y vamos a preparar nuestra Biblia, nuestro cuaderno, nuestra pluma, y pongamos mucha atención a lo que hoy Dios tiene preparado esta mañana para nosotros. El título de la predicación de esta mañana es: Prediquemos el Evangelio de Cristo. Prediquemos el Evangelio de Cristo. Para eso fuimos llamados. La salvación de cada creyente termina predicando el Evangelio. Hoy fuiste llamado para predicar el Evangelio. Hay maneras de predicar el Evangelio. El Evangelio puede ser un evangelio silencioso, donde solamente es tu testimonio el que está hablando de Cristo. Pero también puede ser de boca en boca, de persona en persona, o también puede ser como lo estoy haciendo en este momento, a través de un púlpito de manera masiva. Aquí entonces lo importante es que aprendamos hoy a predicar el Evangelio de Dios. Y quiero que me acompañes, por favor, a Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y dice aquí, está hablando Jesús en este pasaje, Marcos capítulo 16, versículo 15, aquí está hablando Jesús y dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tuve la oportunidad de poder ayer compartir la palabra, y algo que tenemos que aprender como creyentes, como hijos de Dios, es que no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Mucha gente se confunde, mucha gente no tiene el conocimiento bíblico y piensa que todos son hijos de Dios. Y no, hay hijos de Dios y hay criaturas de Dios. Un hijo de Dios es aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y en esa parte, créanme, lo que no solamente es el recibir, el hacer esa oración de fe, esa oración de salvación. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, gracias por estar en mi vida, y continuamos orando. Pero no solamente es la oración no te salva. Lo que te salva es la fe en Cristo. ¿Quién dice amén? Entonces, hay dos grupos en el mundo: los hijos de Dios y las criaturas de Dios. Y aquí está diciendo Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí le está hablando Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay en esta mañana? Amén.
Yo veo muchos discípulos esta mañana donde estás siendo capacitado, estás siendo instruido y estás siendo mandado a predicar el Evangelio a toda la gente que no conoce a Cristo. Entonces es muy importante eso. Además, hay otra parte en el Evangelio de Mateo que está antes de Marcos. Vamos a Mateo capítulo 28, está antes de Marcos. Y nuevamente Jesús vuelve a dar la instrucción a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense el versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué te está mandando Jesús? Que tienes que enseñar. Entonces primero eres discipulado y luego después tú discipulas. Cuando una persona no conoce de Cristo, tú lo evangelizas. Cuando una persona ya conoce de Cristo, tú lo comienzas a discipular para que te hagas maestro y comiences entonces a enseñar. Y aquí entonces dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 20, está más adelante, Hechos después del Evangelio de Juan, sigue Hechos y vamos al capítulo 20. Y acompáñame al versículo 24. Vean lo que dice aquí. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Y aquí dice Lucas: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Predicar el Evangelio de Cristo. Aquí es donde vamos a comenzar a aprender qué tan importante es obedecer a Cristo, obedecer sus mandatos. Y tú y yo esta mañana tenemos la encomienda, tenemos la gran comisión de predicar el mensaje de salvación a toda criatura. Es un mensaje que no está limitado, sino que se hace extensivo a toda criatura, a todas las naciones. Todos los días, cuando tú oras al Señor: Señor, muéstrame que este día, o permíteme que este día yo te pueda servir. Todos los días Dios te agenda gente a tu vida. Tú no sabes si es cristiano o no cristiano. Y no le vas a preguntar: ¿eres cristiano? No. Pero tú vas a ver que esas personas que Dios te agendó traen necesidad. ¿De quién? De Cristo. Y comienza la plática, comienza la relación. Sea alguien del trabajo, sea un cliente, sea una persona que te encontraste, sea el taxista, yo no sé, la gente que Dios te agenda a tu vida, de repente sale cualquier tema. Y de ahí Dios va canalizando el tema para que de repente sepas tú que esa persona tiene necesidad de ¿quién? De Jesús, de Cristo. Pero tenemos que tener entonces hoy la sensibilidad espiritual de identificar la necesidad de esa persona. Y efectivamente así lo hicieron los discípulos. Cuando Cristo ascendió al Padre, los discípulos se encargaron de difundir el Evangelio. Aquí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo 4, mira lo que dice. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hoy yo te pregunto esta mañana,
O más bien te va a preguntar Dios esta mañana, ¿realmente hoy estás predicando el Evangelio? Tal vez tu respuesta es, Señor, no lo sé. Tal vez no lo sé. Bueno, adelante de Hechos está Romanos, y hay un pasaje de Romanos que está en el capítulo 10. Y aquí hay varias preguntas retóricas que hace Pablo. En el capítulo 10, versículo 14, hace varias preguntas retóricas Pablo. Y mira lo que dice Pablo a la iglesia de Roma, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjate bien las preguntas que está haciendo Pablo. Dice en la segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hoy pregúntate, ¿de qué es lo que más habla tu boca? ¿De qué es lo que más habla tu boca? ¿De las finanzas? ¿De las necesidades? ¿De tus preocupaciones? ¿De la pandemia? ¿De qué es lo que más usas hoy tu boca? ¿Del trabajo? Porque aquí está haciendo claro lo que dice la segunda pregunta, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Quiere decir que es importante que mucha gente que hoy no conoce, oiga. ¿Que oiga qué? El mensaje de Jesucristo. Sigo leyendo las preguntas. Siguiente pregunta, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Hoy creo que Dios está hablando tu vida y tienes que aprender a predicar hoy el mensaje de salvación. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hoy tienes la gran comisión, ya fuiste enviado. En el momento que tú fuiste llamado a salvación, va de la mano el que tú te prepares y comiences entonces a predicar el Evangelio. Entonces quiere decir algo muy importante, que Jesús no estableció una evangelización que consiste en el llamado de los perdidos, sino que mandó a sus discípulos a buscar a los perdidos. Qué fácil es que tú te hagas un perifoneo, un carro con sonido y los invites a tu iglesia. Y ahí vas con el carro. Te invito a agua de vida a las 9 de la mañana, 11 de la mañana, hay un mensaje de Dios. Eso es muy fácil, no implica ningún sacrificio. Y eso no hizo Jesús. Jesús lo que dijo fue, id, y hacer ¿qué? Discípulos, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Busca al necesitado, busca al perdido. Es lo que está diciendo esta mañana Jesús en tu vida. ¿Te estás preparando? ¿Estás estudiando? ¿Estás meditando la palabra? ¿Estás en algún discipulado? ¿Estás en los estudios virtuales? ¿Estás escuchando teología? Hay muchas cosas que estás dejando de hacer y tú dices que amas al Señor. Y tú dices que amas al Señor. Hay muchos que de palabra aman al Señor. Hay muchos que de palabra dicen Señor, Señor. Y dice Jesús, no todo el que me diga ¿qué? Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pregúntate, ¿para qué fuiste llamado? Si el propósito es para que estés con Cristo, entonces en el momento que tú hayas recibido a Cristo, tenía todo el poder Dios de llamarte en ese momento a su presencia. Ya eres de Él. Ya eres de Él. Pero no fue así. Tú recibes a Cristo y ¿qué hace Dios? Te deja ¿dónde? En la tierra. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para predicar el Evangelio. Para que tú comiences a ganar más almas. ¿Para quién? Para el reino de Dios. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo caminando en Cristo y no sabe ni siquiera cómo compartir el Evangelio. ¿Y eso es ignorancia? ¿O es dejadez?
o es no ser realmente obediente al mandato de Dios. Jesús dio un mandato: ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Con qué finalidad? Acompáñame a Lucas capítulo 19. Lucas está delante de Marcos, antes del evangelio de Juan. Lucas capítulo 19, y ve lo que dice el versículo 10. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Ve lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Tú y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos perdidos, porque el pecado te lleva a la perdición, y todos éramos perdidos porque vivíamos en pecado. Y aquí dice el evangelio de Lucas: porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Nosotros somos una extensión de Jesús en la tierra, amados. Él no va a bajar otra vez, Él no va a venir a predicar otra vez a la tierra lo que ya hizo antes. Eso lo hizo hace 2000 años, y Él por eso capacitó a sus discípulos, y estos a su vez fueron capacitando a unos y a otros y a otros y a otros. ¿Hace cuánto lo hizo Dios? Perdón, ¿hace cuánto lo hizo Jesús? Hace más de 2000 años. Entonces sigue siendo vigente ese mandato: ir a predicar el evangelio a toda criatura. Fíjense, después de 2000 años seguimos predicando el evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es paciente, esperando que todos lleguen ¿a dónde? Al arrepentimiento. Dios quiere que todos se salven, pero para que tú seas salvo, o para que alguien sea salvo, tiene que creer en Jesucristo. Jesús, cuando oró al Padre en la oración sacerdotal del sumo sacerdote Cristo, en Juan capítulo 17, en el versículo 18, ahí nuevamente Jesús vuelve a pedir, a interceder al Padre por nosotros. Dice en el capítulo 17, versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado ¿a dónde? Entonces, eso de vivir en una burbuja, en una esfera en casa, no es bíblico. Mucha gente dice: no, hay que meterlos en una esferita que no tenga contacto con el mundo. No, claro, si ellos son pequeños, si es un recién nacido, cuida su formación espiritual. No lo dejes que se contamine, que entre al mundo, porque todavía no tiene las armas espirituales, aún no está bien cimentado en la palabra y puede ser contaminado, puede ser jalado al mundo. Eso está muy claro. Sin embargo, si tú ya eres una persona que completamente estás enraizado en Cristo, si realmente hoy ya conoces la voluntad de Dios y estás bien cimentado en la fe en Cristo, entonces tú ve y sal de tu casa y ve a predicar el evangelio. Y lo hemos dicho 1, 2, 3, muchas veces. Estamos más pensando en no contagiarnos de un virus. Y hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo. ¿Y saben cuál es la eternidad de esos que se están muriendo sin Cristo? ¿Sabes cuál es? El infierno. ¿Qué estás haciendo tú? O sea, ¿qué padre es el que tú digas: yo ya me salvé, yo ya estoy del otro lado? ¿Y tus hijos? ¿Y tu esposa? ¿Y tu esposo? ¿Y tus padres? ¿Y tus parientes? ¿En qué posición los dejas? En eterna perdición. Porque nunca te preparaste por saber qué es el evangelio, porque nunca te preparaste para conocer del evangelio, para conocer la vida y obra de Jesucristo, para conocer un poco más la Biblia, que te permita ser una persona capacitada de poder predicar a Dios. Entonces la encomienda es hacer discípulos, amados, para que se pueda predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos.
Y un discípulo, fíjate muy bien, un seguidor de Cristo forzosamente tiene que ser discípulo. Un seguidor de Cristo tiene que ser primeramente discípulo. No se trata de convencer. Tú no convences nada. Tú anuncias las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas, amados? Porque evangelio significa las buenas nuevas. Y mucha gente ahí se pierde. No, te va a ir bien. Si te acercas a Dios, te va a ir bien. Si te acercas a Dios, tu matrimonio se va a mejorar. Si te acercas a Dios, vas a tener mejor economía. Si te acercas a Dios, tus hijos van a estar bien. Esas no son las buenas nuevas, amados. Las buenas nuevas son que Cristo vino a alejarnos, a quitar la ira de Dios en nuestra vida. Nosotros merecíamos irnos al infierno. A eso vino Cristo. Ah, pastor, entonces quiere decir que no tiene que ver nada mi matrimonio, mis hijos, mis parientes, mi vida. No, por supuesto que sí, pero eso es añadidura. Pero aquellos que han seguido a Cristo, ¿cómo pretendes que Dios arregle tu vida o tu matrimonio o a tu familia si no has creído en Él? No porque tú le digas Señor, Señor, tu matrimonio va a ser wow, tu familia va a ser wow, tu economía va a ser wow. No, aquel que hace ¿qué? La voluntad del Padre. Entonces no puede haber creyentes que no sea discípulo, y no puede haber discípulos sin ser seguidores, y no puede haber seguidores sin servicio. Todo está completamente interrelacionado. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos siguen a Cristo? ¿Cuántos se discipulan con Cristo? ¿Y cuántos hoy predican el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que ganaste un alma para Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿A quién estás siguiendo esta mañana? ¿A quién seguiste ayer? ¿A quién seguiste el mes pasado? ¿A quién seguiste el año pasado? ¿A quién comenzaste a seguir cuando tú recibiste a Cristo? ¿Te sigues a ti mismo? ¿Sigues buscando tus deleites? ¿Sigues buscando hoy tus placeres? ¿O realmente hoy estás buscando a Cristo? Porque Cristo dejó ejemplo para nosotros. ¿Dónde lo dice, pastor? Vamos a la primera carta de Pedro, está casi al final de la Biblia. Primera carta de Pedro, está casi al final de la Biblia. Y dice, en el capítulo 2, versículo 21. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice así: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice, iglesia? Dejándonos ejemplo. Dejándonos ejemplo. Cristo nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿A quién sigues? ¿A quién estás siguiendo el día de hoy? ¿Cómo estás siguiendo hoy a Jesús? Porque es bien fácil decir, ¿sigues a Jesús? Amén. ¿Lo amas? Amén. ¿Lo sigues? Amén. Pero nada más de dicho y no de palabra. Perdón, y no de hecho. Solamente es de palabra. Fíjate, la palabra ejemplo viene del griego upogramos, H-U-P-O-G-R-A-M-O-S, upogramos, y significa ejemplo a seguir, ejemplo a seguir. Resistiendo. Si vas a seguir a Jesús, síguelo a través de sus pisadas. Sigue su ejemplo.
pero resiste. No te desanimes, no te eches para atrás, no quieres aventar la toalla en la primera situación que tengas de conflicto, de prueba. Mucha gente no es cristiana. Se dice cristiana, pero no es cristiana porque no sabe enfrentar situaciones adversas y luego lo que hace es alejarse de Cristo. Cuando debía ser al revés completamente. Porque Jesús dijo, separados de mí, ¿qué dijo? Nada podéis hacer. Nada. ¿Y qué es nada? Nada. Y mucha gente hoy está separada de Cristo. Pero dice que lo ama, dice que lo sigue y que es su discípulo. Entonces tenemos que hoy aprender, tenemos hoy que capacitarnos, tenemos que hoy estar discipulándonos para poder predicar el Evangelio. Y la pregunta, ¿cuál es el contenido del Evangelio? ¿Cuál es el principal contenido del Evangelio? Anótalo. El mensaje principal del Evangelio es Cristo. El tema central de la Biblia se llama Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central es Cristo. ¿De qué habla el Evangelio? Bueno, el Evangelio de Cristo habla de libertad y transformación. Habla de libertad y transformación. Contrario a la esclavitud y perversidad propia del mundo. El mundo te tenía completamente esclavizado, siendo perverso en toda tu manera de vivir. Y cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces el Evangelio de Cristo, cuando tú eres salvo, hoy te ha hecho completamente libre y sigue transformando tu vida. ¿Qué dice amén? Vean, vamos a Romanos. Vamos a Romanos nuevamente, capítulo 1. Vamos al versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. No estoy apagando la pila, ya no lo escucho. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Porque es poder de Dios? ¿Para qué? Para salvación. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Salvarnos. ¿De qué? Del poder del pecado, del poder de Satanás y el poder del mundo, de la muerte. Tenemos que aprender esa parte nosotros. Tenemos que hoy dejar que Cristo esté realmente impactando tu vida a través de una libertad y una transformación de tu vida. Es lo que tienes que aprender a hacer hoy. Amén. Tenemos realmente hoy que aprender esa parte de nuestra vida. Quita la parte religiosa de tu vida, quítala completamente, no te está ayudando, te está estorbando completamente la parte religiosa. Tú vienes de un catolicismo, antes tú hacías y te persignabas y encomendabas a Dios todo. Te encomiendo este día, Señor. Te persignabas y te ibas. Hoy ya no te persignas. Bueno, eso espero, eso creo. Pero solamente le dices, Señor, encomiendo mi vida, te pido por mi familia, amén. Y yo te pregunto, ¿qué te hace diferente con la gente que hoy sigue todavía siendo religiosa? ¿Qué te hace diferente? Yo tengo la certeza, plena certeza, que Dios me sacó de la potestad de las tinieblas y me llevó al reino de su Hijo. Yo lo tengo. Y no porque solamente lo diga, sino porque hoy
mi vida está entregada plenamente a Jesús, de palabra y de hecho. Mira, vamos a ver qué dice Colosenses, capítulo 1. Está delante de Romanos como si fueras para Apocalipsis. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién te libró del poder de las tinieblas? Cristo. Y dice aquí, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde te llevó Dios? Al reino de su amado Hijo. ¿De dónde te sacó? De la potestad de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas. Entonces quiere decir que el mensaje del Evangelio proclama un cambio radical en la vida que nos encontramos llena de confusión. Por eso hoy creo que la gente que hoy se dice seguidor de Cristo tiene que llevar una vida transformada, una vida que esté siendo progresiva en obediencia, en santidad. Hoy tenemos la plena certeza, la dirección y la bendición y la esperanza en Cristo Jesús. Y lo tenemos que ver de esa manera. El Evangelio de Cristo hace ver al pecador como pecador, hace al hombre verlo como pecador, en una vida totalmente perdida. Y lo peor, lo hace ver como un enemigo de Dios. Es lo que hace el Evangelio, es lo que tienes que proclamar, es lo que tienes que enseñar. Hoy una vida de pecado, hoy un pecador se convierte en un enemigo de Dios, porque si no eres amigo de Dios, eres amigo del mundo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Santiago capítulo 4, versículo 4. Ahí lo podemos saber. Santiago capítulo 4, versículo 4, está casi al final de la Biblia. Está antes de la primera carta del apóstol Pedro, y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está muy claro, lo puedes subrayar, lo puedes transcribir y apréndetelo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces lo que hace el Evangelio es mostrar el contenido o lo que es el pecado. El Evangelio de Cristo nos habla de las consecuencias del pecado. Y aquí las consecuencias del pecado es que te conviertas en un enemigo de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Fíjate, no importa que Satanás sea tu enemigo. A veces parece que tienes más miedo a Satanás que a Dios. Y qué incongruencia. Hay mucha gente que le tiene más miedo al diablo que a Dios. ¿Y cuál debería ser completamente distinto y contrario? Tenle más miedo a Dios que al diablo. El único que tiene poder de lanzar tu alma al infierno no es el diablo, es Dios. Es Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener una amistad ¿con quién? Con Dios. ¿A través de qué? A través de hacer su voluntad. El hombre está incapacitado de salir de su vida de pecado. El hombre no puede, no tiene capacidad, no tiene la fuerza, no tiene la voluntad. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vayamos nuevamente a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7 y 8. Romanos capítulo 8, versículo 7 y 8.
Dice aquí: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La palabra designio significa propósito. Anótalo, ponlo ahí en tu Biblia con un lápiz. Dice: por cuanto los propósitos de la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué dice? Ni tampoco pueden. Un hombre está incapacitado de poder hacer la voluntad de Dios. No puede. No puede. Y además no quiere. Entonces dice que ni tampoco pueden, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden, ¿qué dice ahí? ¿No pueden qué? No pueden agradar a Dios. Y yo te pregunto, ¿tú le quieres agradar a Dios? Tienes que salirte de una vida de pecado. Eso es lo que enseña el Evangelio. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. ¿No? Porque la paga del pecado es muerte. El pecado te separa ¿de quién? Amén. Sí, sépalo, escúchalo, apréndelo, enséñalo. El pecado te separa de Dios. Y dije amén, perdón, no, por supuesto que no. Tienes que ir pensando que tú no quieres estar separado de Dios. Pero Dios hace que te separes del pecado. ¿En qué grupo estás? ¿De los que quieren separarse de Dios por su pecado o hacer que Dios te separe del pecado? Tú decídelo, tú vívelo. Eso es lo que tenemos que aprender, es lo que tenemos que enseñar. El Evangelio de Cristo dice que Cristo vino a redimir ¿a quiénes? A los pecadores, a los perdidos. Hay una parte en la Biblia, en la parte del Nuevo Testamento, donde habla Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir? Que tu corazón y tu boca tienen que estar completamente alineados. ¿De qué sirve que tú confieses que Jesús es tu Señor si tus hechos lo niegan? Cuando tú dices, te amo Señor, y tu corazón dice, te amo Señor, entonces tus palabras y tus hechos glorifican a Dios. Es lo que dice este versículo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hoy yo digo, Señor, yo te amo. ¿Cómo? Haciendo tu voluntad. Buscando hacer tu voluntad. Entonces quiere decir que también lo hemos aprendido, la salvación no es por obras, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Vamos por favor. Está después de Romanos, está Corintios, luego sigue Efesios, luego dice, sigue Gálatas, luego sigue Efesios, dice Efesios capítulo 2, versículo 8.
Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don. Entonces el hombre está incapacitado para hacer ¿qué? Salvo. Está incapacitado, no puede. Tiene que ser la gracia derramada en ese hombre por medio de la fe en Cristo. Y entonces será salvo. Fíjense lo que dice el versículo siguiente. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Hay gente que dice, pastor, yo soy una persona buena. No le hago nada a nadie, con nadie me meto. Es más, ayudo a la gente. Soy buen esposo, soy buena esposa, soy un buen padre, soy buen proveedor. No me meto con nadie, no tengo conflictos, no soy una persona de problemas. Al contrario, me gusta ayudar a la gente. Y yo le he dicho, ¿no sabes que aún esa gente se va al infierno? Y pega los ojos. ¿Por qué, pastor? ¿No se supone que los buenos se van al cielo? No, porque no es por obras. Para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo llegamos al cielo? Por fe. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por gracia, amados. Es un favor, es un regalo inmerecido. ¿Qué merecíamos? La muerte eterna. Es lo que merecíamos todos. Pero a Dios le plació reconciliarnos a través del Hijo. Entonces la salvación no es por obras, es para obras. ¿Dónde lo dice? Aquí mismo, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Para buenas obras. Así dice aquí. Entonces la salvación es por obras. Pero dice que si ya eres una hechura en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ahora sí, si eres cristiano, es para que des buenas obras. ¿A quién quieres honrar? ¿A quién quieres glorificar? ¿A quién quieres exaltar? ¿Y cómo se exalta a Cristo? A través de buenas obras en Él. ¿Quién dice amén? Entonces, no es un mensaje light. Va a ir bien, vas a ser rico, vas a viajar mucho, vas a estar bien con tu familia. Ese es un menospreciar el Evangelio de Cristo. Cristo no vino a eso. Cristo vino a salvarnos de la ira de su Padre. Cristo vino a salvarnos del poder de la muerte. Cristo vino a romper la cadena de pecado en tu vida. Cristo vino para llevarte con Él en la eternidad. A eso vino. Ese fue su propósito. Y por añadidura viene lo demás. Si hay una transformación en mi vida puede ser transformada por el poder de el Espíritu Santo. Y si mi vida comienza a ser transformada, ¿qué va a cambiar? Mi matrimonio. ¡Claro! Si mi vida ha sido transformada por Cristo, ¿qué va a cambiar? Mi relación con mis hijos. Si Cristo comienza a transformar mi vida, ¿qué va a cambiar? Mi manera de trabajar. Voy a echarme más ganas. Voy a ser un buen empleado, un buen jefe, un buen empresario para glorificar a mi Señor. Voy a ser un buen estudiante. ¿Quién lo va a hacer? Cristo en mí. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Entonces tenemos que tener una fe completamente fortalecida, inquebrantable, fuerte, que me permita entonces obedecer. Una fe sin obediencia no es fe. Una fe salvadora sin obediencia no es una fe.
¿Qué quiere decir, pastor? Que si tú hoy te dices que eres una persona salva, tienes que obedecer. Debes de obedecer. Y te es tan sencillo obedecer, porque ya eres salvo. Porque ya Dios te dio de su naturaleza divina. Ya no eres tú, ahora es Cristo en ti. Por eso dice, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues por último, ¿cuál es la responsabilidad desafiante del predicar el Evangelio? ¿Cuál es la responsabilidad desafiante de predicar el Evangelio? Hoy tenemos una total y absoluta responsabilidad delante de Dios de predicar el Evangelio. Todos. Porque es un acto de obediencia, amados. Porque es la gran comisión. El que tú prediques el Evangelio es un acto de obediencia a una acción soberana de Dios. Dios mandó a Jesús a reconciliar al mundo con Él. La voluntad del Padre es que todos lleguemos al arrepentimiento. Y a través del arrepentimiento, a través de la regeneración, todos seamos hoy salvos. Y entonces eso me lleva a ir y a ser discípulos. Por eso tenemos hoy que ir y prediquemos el Evangelio a toda criatura. ¿El predicar el Evangelio te va a crear problemas? Seguramente. Seguramente. ¿Con quién? Con los de tu casa primeramente. ¿Por qué? Porque no te tú de decir, oye, acércate a Cristo. Él es la única verdad, el único camino y la única verdad. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay 3 caminos, no hay 5 caminos. Es un solo camino que va al Padre. Dios creó un camino del cielo a la tierra. Y ese mismo camino te lleva de la tierra al cielo. Y ese camino se llama Cristo. Se llama Jesús. Entonces los de la casa van a decir, oye, ya te lavaron el cerebro. ¿Qué dices cuando alguien te dice eso? Oye, te van a ir a lavar el cerebro ahí donde tú vayas. ¿Qué dices? Eso es lo que necesito. Está bien cochinote. ¿O quién no necesita ser lavado? Yo necesito ser lavado. ¿Cada cuándo? Todos los días. Todos los días. Es que te van a convertir en otra religión. ¿Quién dice? Me van a convertir en una relación con Dios que no tengo. Entonces comienzas entonces a tener problemas, pero lo dice la palabra. Dice Jesús, si a mí me aborrecieron, a ti te van a aborrecer. ¿Qué tiene? Mientras le agradezca a Dios, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Dice la palabra. Amén. Entonces lo que tenemos que aprender nosotros, a enfrentar situaciones de conflicto. Pero es momentáneo, amados. Es momentáneo. ¿Por qué? Porque en el momento cuando esa familia o esa persona estuvo en contra de tu fe, en los tiempos de Dios que son perfectos, va a llegar a los pies de Cristo. Y entonces va a decir, ¡wow! Hoy sí te entiendo. Hoy somos hermanos del mismo Padre. Amén. Claro. Y yo que me estaba oponiendo, perdóname, no sabía lo que hacía. No te preocupes, todos pasamos por eso. Me da tanto gusto saber que estás dentro del reino de Dios. Pero eso tiene un tiempo. Es un tiempo de esperanza, es un tiempo de fe, es un tiempo de trabajar, resistir, esperar. Dios hará. Dios hará. Amén. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4.
capítulo 4, versículo 1. Dice: te encarezco delante de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra ¿de qué? De evangelista, cumple tu ministerio. ¿A quién le está hablando Dios esta mañana? A ti que me escuchas hoy, que me estás viendo a través de la página de la iglesia, a los que están aquí de manera presencial. A ti te está diciendo eso Jesús hoy. Cumple la obra de evangelista. Santiago lo dijo de manera parecida. Capítulo 5 de Santiago está más adelante de Timoteo. Dice en Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, si no lo tienes subrayado, subráyalo por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Jesús vino a darte vida eterna. Jesús va a regresar nuevamente por su iglesia. Aquí dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quiénes? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, cambio de mente, metanoia, cambio de manera de pensar, y va a cambiar tu manera de vivir. Es lo que está diciendo hoy el Señor. Hoy tú aprendiste qué es la comisión. Hoy tú aprendiste esta mañana cuál es el contenido del Evangelio. Y hoy tú aprendiste cuál es la responsabilidad que tienes delante de Dios como hijo de Dios. Si aún así tú te mantienes sin hacer nada, pregúntate si hay salvación en tu vida. Porque un salvo se esfuerza a parecerse a Cristo todos los días. No por semanas, no por quincenas, no de vez en cuando, todos los días. Amén. Si hoy Dios habló a tu vida, si hoy este mensaje llegó a tu corazón, yo te pido que te pongas de pie, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor. Ponte a cuentas con el Señor esta mañana. Tal vez tienes tiempo ya caminando con el Señor y no te has esforzado lo suficiente por hacer su voluntad. Bájale un poquito el volumen, por favor. Yo creo que hoy Dios está hablando al corazón de sus hijos. No te conformes con el mundo, confórmate a ser como Cristo.
No tienes excusa, no hay pretexto alguno para que tú te sigas manteniendo estático. No hay forma de que tú puedas hoy quitar ese compromiso que adquiriste con Dios cuando tú dijiste: sí quiero, Señor, quiero seguirte, quiero renunciarme a mis deleites, a mis placeres, quiero negarme a mí mismo, quiero tomar mi cruz y seguirte. Tú lo dijiste. Cierra tus ojos, ponte a cuentas con el Señor esta mañana y dile dentro de tu corazón: Señor, perdóname, he sido necio, he sido rebelde, he sido incrédulo, he sido arrogante, soberbio. Perdóname, Señor. Con toda humildad te digo: perdóname, necesito de tu poder, necesito, Señor, que tú me laves con tu sangre. Tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Hoy, Señor, me comprometo en vivir una vida en fe que te glorifique y te exalte. No solamente decirlo, hoy me comprometo en hacerlo. Te doy gracias, Señor, esta mañana por tu amor. Bendice, Padre, a cada corazón que hoy escuchó atentamente este mensaje y que va a ponerlo por obra. Gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por la verdad de tu palabra, Señor. Hoy estamos completamente fortalecidos, estamos hoy enraizados, Señor, en la roca que eres tú, Señor. Bendice, Señor, esta mañana, bendice hoy nuestra vida. Llévanos, Señor, hoy por el camino del sendero de la paz y del gozo, el sendero del crecimiento, del conocimiento tuyo, Padre. Y que este camino que esté yo andando, Señor, esté cercado por tu palabra. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, que Dios bendiga su vida y que realmente hoy hagamos lo que decimos que somos. Amén.